Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, que esperamos la salvación que Dios ha dispuesto para cada creyente. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo del fin. Nos encontramos en los últimos días de la historia de este mundo. Los acontecimientos en nuestro mundo y también el estado religioso de los que conocen la palabra de Dios nos muestran de que estamos en un tiempo crucial, en un tiempo en que necesitamos conocer realmente cuál es la verdad que enseña la Biblia, realmente cómo es la salvación que Dios ha dispuesto y cómo debe ser la experiencia de la vida cristiana. Cómo es la salvación completa, perfecta y total que Cristo ha dispuesto para cada creyente. Estamos estudiando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo, lo cual es la salvación por fe y gracia en Cristo Jesús, salvación por la justicia de Cristo. Estamos en el estudio número 536 de esta serie. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe. ¿Cómo entonces realmente podemos encontrar, recibir esa salvación que Dios ha dispuesto para cada creyente? En el estudio anterior hemos estudiado, hay falsas ideas, enseñanzas mezcladas con la verdad y una mala comprensión. Un mensaje de salvación que se predica que no tiene poder, no lleva las almas a Cristo para que Cristo pueda realizar el mayor milagro del cambio de vida. Muchos dan crédito o solamente hacen conocer el arrepentimiento, la fe. La fe sola no puede hacer nada. Necesita la fe en Cristo, la fe que une a Cristo, la fe que lleva la vida del creyente voluntariamente a una consagración al servicio de Dios. La fe es entregar a Dios, dice, las facultades intelectuales, entregar a Dios las fuerzas que el ser humano tiene, entregar a Dios todo lo que uno tiene y someter la vida a la voluntad de Dios. Si una fe no lleva a esos frutos, a esos resultados, entonces no es fe. Una fe que no justifica al creyente no es fe. Entonces,
Hoy vamos a continuar estudiando acerca de la fe. Y estamos aprendiendo en este tiempo cómo los mensajeros de Dios predicaron sobre la fe en 1888, hace más de 100 años atrás. Y este mensaje fue rechazado. Y por eso hoy el mundo religioso, especialmente en el adventismo, no hay una fe verdadera. No hay una fe verdadera que lleve a la conversión. Necesitamos conocer en una forma clara y sencilla los 12 pasos o 12 requisitos y condiciones para ser justificado, para recibir la salvación, para empezar la vida cristiana correctamente. Y ahora estamos estudiando la tercera condición, la fe. Y hemos dicho que la fe es la mayor condición y la única condición para la salvación. Pero la fe lleva a aceptar el llamamiento. La fe lleva a estudiar, a conocer la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios y comprender correctamente la palabra de Dios para no equivocarse de camino, para no equivocarse en la vida cristiana. La fe es una fe activa que produce obras. No necesita aumentar con obras, sino la fe es como una planta buena que produce buenos frutos. Esa fe se recibe de Cristo, se recibe de Dios. Es la fe de Jesús. ¿Cómo se recibe? Por el estudio de la palabra de Dios. Por eso, cuán importante es estudiar personalmente, individualmente, estudiar toda la Biblia para que la fe pueda producirse. Porque la fe viene, dice, por el oír o por el estudiar la palabra de Dios, una fe verdadera. Y esa fe verdadera ha de llevar a la humillación, al arrepentimiento, al quebrantamiento de espíritu, a la renuncia, a la confesión, a aceptar a Cristo y a entregar a Cristo el corazón, la mente, cuerpo, alma y espíritu, y aceptar por fe el perdón y el cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida, y por fe se experimenta una verdadera conversión, un verdadero nacimiento del Espíritu. Ahora sí, para vivir la vida cristiana. Ahora sí, las condiciones para poder vivir eternamente son condiciones diferentes. Ahora sí, cuando el creyente recibe la salvación por fe y gracia, recibe la justicia de Cristo, que es una justicia, una vida de justicia, una vida con el carácter de Cristo, una vida recta, una vida santa, una vida perfecta. Ahora sí, las condiciones son obediencia perfecta, vivir en un carácter perfecto, y dedica al cristiano
toda su vida, con su mente, sus fuerzas, sus talentos, su tiempo, su dinero, para predicar el Evangelio. Esa es la condición para la vida eterna. Entonces no debemos confundir. Hay dos clases de condiciones. Condiciones para recibir la salvación por fe y gracia y condiciones para vivir esa salvación, para vivir eternamente, para vivir la vida cristiana, para vivir la vida espiritual. Entonces ahora sigamos estudiando acerca de la fe. Estudiaremos todo lo que los mensajeros de Dios estaban presentando sobre la fe. Llegar a comprender realmente qué es la fe. Vamos a ahora seguir aprendiendo de la historia, cómo quedó registrado para nosotros, cómo la sierva del Señor, la mensajera del Señor, Helena Harnon de White, estaba presentando en 1888. Materiales de Helena White, de 1888, página 897-898. Dice así: muchos cometen el error de tratar de definir minuciosamente los sutiles puntos de distinción entre justificación y santificación, como si la salvación del alma dependiese de que todos tuviesen exactamente la misma comprensión que usted tiene del asunto. No podemos definir minuciosamente en la teoría y separar y diferenciar la justificación de la santificación. La justificación y la santificación van de la mano, unidos, no se puede separar. Tan pronto como el creyente es justificado, al mismo tiempo comienza su vida de santificación. Y necesitará el creyente todos los días la justificación y santificación. Cuando pecadores penitentes, dice, contritos delante de Dios, disciernen la expiación de Cristo a su favor y le aceptan la expiación como su única esperanza para esta vida y la futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cada persona creyente debe armonizar enteramente su voluntad con la voluntad de Dios y conservarse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fuerza en fuerza y de gloria en gloria, es decir, de carácter de Cristo en carácter de Cristo, en la fuerza de Cristo avanzar, pero todo es por fe. Por eso dice claramente, cada persona creyente tiene que por fe armonizar con la voluntad de Dios, aceptar la expiación que Cristo realizó, es decir, la salvación que Cristo ha preparado para cada creyente.
¿Cuál es esa expiación? Cristo vino a realizar esa expiación en este mundo. Nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana, en aquella mujer santa María. María era santa mujer. ¿Por qué? Eso no quiere decir que humanamente, carnalmente era santa. No, María creía en el Mesías, creía en Dios, y su fe le unió a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, y vivía en la vida de Cristo, vivía en el carácter de Cristo. Era santa mujer en Cristo. Por eso ahora el Espíritu Santo engendró al Mesías que iba a nacer. Y Jesús nació con vida espiritual en carne humana. Y permaneció en la vida espiritual, vivió en el Espíritu, nunca dio lugar a la carne, al yo, a la confianza propia, nunca hizo su voluntad como ser humano. Se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Así venció al pecado. Entonces, esa vida Cristo ha preparado para cada creyente. Si comprendemos la vida de Cristo y la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, entonces el creyente, al aceptar a Cristo esa vida, es justificado. Es decir, si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si yo también tengo fe, creo, confío de que si Cristo al nacer del Espíritu en carne humana vivió una vida perfecta, santa, sin caer en pecado y llena de las obras de Dios que hizo en este mundo, entonces si aceptamos a Cristo por fe, sin antes ver los resultados, esa fe producirá resultado en nuestra vida. Comenzaremos por fe y gracia a vivir la vida de Cristo. Naceremos del Espíritu. El Espíritu Santo engendrará nueva vida en nosotros y viviremos en vida espiritual. ¿Y qué acontecerá con nuestra vida carnal, egoísta del yo? Cada día disminuirá, cada día menguará, cada día el yo debe morir con todo y vivir en la nueva vida. Y así como Cristo murió, ha provisto perdón. Y así como Cristo resucitó, el creyente por fe nace, resucita a vida nueva. Entonces, si comprendemos esa expiación, entonces a eso se llama justificación por la fe. Ahora el creyente permanecerá en esa vida y para no perder esa nueva vida, esa salvación, siempre se mantendrá haciendo la voluntad de Dios, siguiendo los planes de Dios, viviendo para Dios, trabajando para Dios. Ya no trabajará para sí mismo, ya no vivirá para sí mismo. No porque está prohibido, o no porque la ley dice, sino tiene nueva naturaleza. Eso es lo que dice Segunda de Pedro 1:4. La promesa de Dios es
dar gratuitamente al nuevo creyente nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza, para el que tiene esa naturaleza espiritual, será natural vivir para Dios, natural amar a Dios y amar al prójimo, natural trabajar para enseñar este evangelio y ayudar a las personas y para llevar a Cristo a las personas. Hacer obra misionera será algo natural. Invertir sus bienes para predicar será natural. Eso es justificación por la fe. La fe que obra y produce pues una nueva vida con sus frutos respectivamente. Si la fe que uno cree tener, si no produce esa nueva vida, entonces no es fe verdadera. ¿Qué necesita? Necesita pues estudiar de nuevo y comprender las 12 condiciones que son por fe. En la página 1337 del mismo libro dice: este mensaje del Evangelio de su gracia debía ser dado a la Iglesia en líneas claras y distintas, de modo que el mundo no debía más decir que los adventistas del séptimo día hablan solo de la ley, pero no predican y no creen en Cristo. Entonces, este mensaje de salvación debe ser presentado, dice, a las iglesias en líneas claras, sencillas, distintas, completas, para que los adventistas puedan recibir esa salvación y vivir y experimentar una vida de santidad. Y si esto se experimenta por fe, se practica por fe, entonces todo adventista por fe vivirá una vida como los discípulos, una vida como los reformadores de la Edad Media. ¿Y qué dirá el mundo? El mundo ya no dirá que los adventistas solo hablan de la ley y solo cumplen la ley, pero no tienen amor de Cristo y no predican a Cristo. El que acepta a Cristo predicará de Cristo. Ya no de la ley, porque Cristo es la ley viviente. Cristo es el amor verdadero. Cristo es la verdadera justicia. La ley es copia de la justicia de Dios. La ley es copia del amor de Cristo. La ley es solamente el medio que Dios ha enviado para mostrar al pecador su vida pecaminosa y llevarlo a Cristo. Entonces nos preguntaremos, ¿qué es más importante, la ley o Cristo? Es como si nos preguntáramos, ¿qué es
más importante. Cristo que por milagro, por su poder, cambia las vidas y da una vida de obediencia, un corazón obediente, una mente obediente. O la ley que no puede dar eso. La ley solo muestra los pecados. La ley no puede cambiar vidas. Por eso el mundo obedece leyes y nunca cambia. Va de mal en peor. La ley entonces no puede cambiar vidas. La ley no le puede hacer obediente a la persona. La persona trata de obedecer y nunca podrá obedecer perfectamente la ley. Aún las leyes de este mundo, las leyes humanas, no puede el hombre cumplir a cabalidad. Y los adventistas se quedaron con la ley. Los evangélicos protestantes se quedaron con la Biblia. Ya hemos estudiado que la Biblia es la ley amplificado. El que cree en la Biblia, sin darse cuenta, sin saber, está creyendo en la ley. Entonces, el fundamento, la base, la esencia de la ley es Cristo. Por eso estamos estudiando este mensaje, Cristo nuestra justicia, que se acepta y se recibe por fe y se vive por fe. Vamos a ahora continuar leyendo para analizar, para aprender, para poder no equivocarnos de camino y de enseñanza. Porque muchos enseñan, dice, incompleto, o muchos lo tuercen, o muchos mezclan la fe y las obras, y muchos también mezclan las condiciones para la salvación y las condiciones para vivir la salvación. Veamos ahora en Materiales de Elena White, de 1888, página 537. Dice así: va a surgir la siguiente pregunta. ¿Cómo es? ¿Es a través de condiciones que recibimos la salvación entonces? Nunca vamos a Cristo por condiciones. Y si vamos a Cristo, entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que a través de una fe viva aceptemos totalmente y descansemos totalmente sobre los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Cuando hacemos eso, entonces hacemos las obras de justicia. Entonces, la pregunta queda respondido. Ir a Cristo, aceptar a Cristo, no hay condiciones. Pero recibir a Cristo, vivir con Cristo, vivir la vida de Cristo, sí hay condiciones, una fe viva, una confianza que entrega,
que lleva a una entrega total y recibe una nueva vida para poder vivir en la vida de Cristo. Y cuando así se comprende y se experimenta, dice, entonces haremos las obras de justicia. Un cristiano lleno de buenas obras, que realizará las obras de Dios, las obras de Cristo. No son obras humanas. Las obras de justicia no tienen ningún hilo de invención humana. No hay ninguna parte humana. La parte humana es fe, entrega y permanecer en Cristo y ponerse en sus manos para que las obras de Dios puedan fluir por medio del creyente. Sigamos leyendo. Pero cuando Dios está llamando al pecador en nuestro mundo y lo está convidando, invitando, no hay ninguna condición allí. Es decir, entonces, cuando Dios invita, llama al pecador, suplica al pecador, no hay ninguna condición. La única condición es aceptar, nada más. Decir, Señor, necesito. Señor, estoy dispuesto. Señor, yo quiero esa salvación, porque la vida que vivo en este mundo es una vida de desgracia, es una vida miserable. No encuentro paz, no encuentro una vida buena. Todos me tratan mal y yo también trato mal. Señor, necesito salvación, necesito una vida diferente. Entonces allí no hay condiciones. Pero para poder aceptar a Cristo y recibir la salvación, para vivir en esa salvación que es la vida cristiana, sí hay condiciones. Ahí está la diferencia. Eso es lo que los predicadores confunden. Todo por lo que no hay condiciones, entonces tú puedes, dice, aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Tú puedes recibir a Cristo, tú puedes recibir la salvación sin condiciones. Entonces, pues, el creyente dice, si es así, entonces pues yo acepto a Cristo y sigo viviendo mi vida a mi manera, buscándome la vida. Si es así, acepto a Cristo, acepto la salvación y sigo trabajando para el mundo, sigo educándome en el mundo, con la educación del mundo. ¿Ustedes creen que el mundo podrá educar para la vida eterna? ¿Podrá educar para vivir una vida sin pecado? ¿El mundo podrá educar para vivir con un carácter perfecto? No. Entonces, allí está la condición. La condición para recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo, recibir vida nueva, recibir el amor de Dios, recibir el carácter de Cristo, recibir todo lo que la Biblia ofrece, hay condiciones. ¿Cuál es la condición? Renuncia. Señor, estoy dispuesto a dejar la vida de este mundo, o la vida tal cual se vive en este mundo. Estoy dispuesto a dejar todo. Estoy dispuesto ya no vivir con mi voluntad, con mi carácter,
con mi fuerza, con mis talentos, con mis planes, con mi trabajo, con mi estudio, renuncio. Renunciar a todo, dice, 100% renuncia. Y confianza, fe verdadera, fe viva, de que el Señor me va a dar nueva vida y el Señor me va a conducir en esa nueva vida y el Señor me va a utilizar como instrumento para predicar el Evangelio. Entonces, allí están las condiciones. Como dije, eso es lo que los predicadores no entienden y no enseñan. No, dice, sigue trabajando en el mundo, sigue sirviendo al mundo, sigue viviendo tu vida con tal que no te olvides de Dios, con tal que vengas a la iglesia, con tal que pagues diezmo, con tal que practiques lo que la Biblia dice. Pero ni siquiera pueden practicar todo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, uno de los mandatos de la Biblia es: id y predicad el Evangelio. Todos los días, dice, yo estaré con vosotros, dice Cristo. O sea, la promesa de que Cristo va a estar con nosotros, predicando, trabajando, es aceptar a salir a predicar por fe. Y todos los días. No dice un día a la semana, no dice una hora, media hora, 2 horas, mediodía, no. Todos los días. Jesús dijo, el día tiene 12 horas para trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero ahora muchos dudan, son incrédulas. Entonces, ¿cómo voy a predicar yo, dice, si no sé la palabra de Dios? ¿Cómo voy a predicar si no sé hablar, dice? Si no tengo educación, si no soy pastor, ¿cómo voy a predicar? Yo soy un hombre preparado para ser ingeniero, un hombre preparado para hacer cualquier otra profesión. Yo no estoy preparado para predicar, dice. Falta de fe, incredulidad. No quiere aceptar la nueva vida. No quiere aceptar al Espíritu Santo para que obre y dirija su vida. No quiere aceptar el poder de Dios, la gracia de Dios. No quiere aceptar la sabiduría de Dios. Porque no se puede recibir sabiduría de Dios y al mismo tiempo seguir viviendo y trabajando con la sabiduría y la preparación del mundo. No se puede. No se puede seguir trabajando con la fuerza humana para el mundo y al mismo tiempo recibir la fuerza de Dios, nueva fuerza. Porque con la fuerza humana todos se cansan, dice, hasta los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es trabajar con la nueva fuerza de Dios. Es predicar con la sabiduría de Dios. Aún los ángeles, dice, te dictarán las palabras para predicar. El Espíritu Santo pondrá las palabras. Es totalmente diferente. Por eso, San Lucas 14:33 dice, todo el que quiere ser mi discípulo, todo el que quiere seguirme, dice Cristo, todo el que quiere la salvación, todo el que quiere la vida eterna, renuncie a todo lo que posee. ¿Qué es lo que el pecador tiene? Tiene su vida pecaminosa, tiene su corazón egoísta, tiene su mente pecaminoso, tiene su carácter imperfecto, tiene toda su preparación humana, tiene sus bienes de riquezas de maldad que ha adquirido erróneamente, que ha adquirido con engaño, con fraude, con astucia. Todo eso, dice,
es lo que posee. Renunciar, Señor, estoy dispuesto a dejar todo eso, te entrego, y recibirá nueva vida. Eso es lo que los mensajeros de Dios estaban presentando claramente en 1888. Y el pueblo adventista hasta el día de hoy no aceptó ese mensaje. Y por lo tanto, por eso el adventismo se quedó sin Cristo, sin el carácter de Cristo, sin el amor de Dios, sin la sabiduría de Dios, sin la fe de Jesús. Y solamente se quedaron con vida carnal, sabiduría humana, talentos humanos, preparación humana, fuerza humana, y siguen viviendo para el mundo, siguen estudiando en el mundo, siguen trabajando para el mundo, ganándose la vida, y al mismo tiempo también profesan ser cristianos o adventistas. Apariencia de piedad nada más. Entonces, la vida no cambia, el carácter no cambia, y no se puede predicar el Evangelio con poder, y Cristo no puede dar la lluvia tardía. La lluvia tardía es para el que tiene el carácter perfecto de Cristo. No está pidiendo que el hombre carnal sea perfecto, no, de ninguna manera, sino que reciba por gracia, como un regalo, como un don, el carácter de Cristo, y comienza a vivir en ese carácter perfecto de Cristo, y estará preparado para recibir la lluvia tardía. Entonces, sigamos estudiando. Ahora tienes que responder para poder ir a Dios. El pecador viene, y a medida que viene y ve a Cristo elevado sobre esa cruz del Calvario, que Dios lo impresiona, así en su mente hay un amor más allá de cualquier cosa que es imaginado que Él ha conseguido. Cuando viene sin condiciones a Cristo y ve la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, y que Cristo quiere recibirle por amor, y por amor quiere darle pues una vida nueva, entonces nace el amor en el creyente, dice. ¿Y qué sucede entonces? Al contemplar ese amor de Cristo, Él dice que es un pecador, reconoce que es un pecador. Bien, entonces, ¿qué es pecado? El que tiene que ir ahí para averiguarlo. No hay ninguna definición dada en nuestro mundo, sino la que dice la Biblia, que pecado es transgresión de la ley. Y entonces, el pecador entiende lo que es pecado. Y entonces hay arrepentimiento hacia Dios. ¿Y qué sucede entonces? La fe. Ahí está, la fe verdadera hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que puede decirle perdón hacia el transgresor. Entonces el creyente acepta ese perdón y acepta recibir una vida nueva y está dispuesto a vivir en esa vida nueva. Eso es justificación por la fe. Ahora veamos en la página 765 del mismo libro que registra la historia. Ahora dice, miren lo que dice nuestro Salvador. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga,
hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta. ¿El pueblo adventista tenía fe en 1888? No. Hoy en día, ¿el mundo religioso tiene fe? No hay fe. Es decir, no hay fe verdadera. Solo hay una fe superficial. Una fe presuntuosa. Que sí, el pecador quiere las promesas de Dios, pero no está dispuesto a cumplir las condiciones. Es decir, ¿cuál es la condición? Dejar su vida antigua. Dejar la vida que vive el ser humano en este mundo como ser humano carnal. No quiere dejar sus estudios, no quiere dejar su profesión, no quiere dejar su trabajo, no quiere dejar su comodidad, su vida en la ciudad. ¿Por qué? Porque no cree que Dios puede suplirle. Es incrédulo, dice, ¿cómo voy a vivir en la nueva vida sin estudio, sin trabajo, sin practicar la vida de este mundo? Imposible, dice. No, yo tengo que buscarme la vida. No cree que Dios puede proveer. Entonces, preguntamos a la Biblia. Abraham, cuando fue llamado, o aún mucho antes, cuando Dios llamó a Noé, le dijo, construye el arca. Tienes que trabajar 120 años construyendo el arca para que te salves y para salvar a todo el mundo. Y Noé, si le hubiera faltado la fe, hubiera dicho, Señor, si ya no voy a trabajarme en este mundo para buscarme la vida, y si ahora tengo que trabajar 120 años construyendo el arca, entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Mis necesidades. No preguntó, sino ha creído en Dios, que si él va a trabajar para Dios construyendo el arca, Dios va a proveer. Y así fue. Dios nunca le hizo faltar nada. Pero los seres humanos de aquel entonces que no tuvieron fe, no vinieron a construir el arca y siguieron buscándose la vida en este mundo de 1000 maneras, de 1000 métodos, de 1000 formas. Podemos decir, cada ser humano tiene su forma de buscarse la vida, de trabajar en este mundo, de sacrificarse en este mundo. Siguieron buscándose la vida y llegó el diluvio. Todo lo que ellos acumularon, juntaron, aprendieron, se educaron, no les sirvió de nada, murieron en el diluvio. Pero Noé tenía fe. Dios suplió todo. La Biblia está lleno de experiencias. Encontramos en Egipto, vino hambre a la tierra de Egipto, pero a José no le faltó nada. José alimentó todo Egipto, José alimentó a su familia. Dios ha provisto, le dio sabiduría para almacenar y proveer y administrar. Y nadie pereció de hambre, ni los egipcios, ni José, ni su familia. Encontramos al pueblo de Israel en el desierto 40 años. En el desierto no produce nada, no hay siembra, no hay cosecha, no hay nada. Pero como el pueblo de Israel aceptó el llamado y se dejó sacar de Egipto con mano poderosa,
Entonces Dios los sustentó. Elías y la viuda de Sarepta, cuando hubo sequía, hambre en Israel, un puñado de harina y una porción de aceite nunca se acabó. Así podemos pasarnos horas y horas, días y días, recordando cómo Dios con su poder milagroso obra. Pero así que como en 1888 los mensajeros estaban llamando al pueblo adventista a aceptar a Cristo, a entregar su vida para recibir el carácter de Cristo, la vida nueva, y recibir la lluvia tardía en el carácter de Cristo y dar el fuerte pregón al mundo. El pueblo adventista dijo: no, nosotros suficiente con la ley, obedeceremos la ley. ¿La ley les salvó? Al pueblo adventista no. La ley los llevó a la división. El pueblo adventista, por obedecer la ley y guardar sábado, se dividieron. No comprendieron que la ley verdadera es Cristo. El sábado verdadero, el reposo, es Cristo. Y el pueblo adventista hoy está dividido. Miles y miles y miles de organizaciones adventistas, ministerios adventistas, grupos adventistas, y todavía el adventismo no puede recibir el carácter de Cristo, el Espíritu Santo, y no puede dar el fuerte pregón, no puede trabajar en la obra médico-misionera. Y si seguimos nosotros con la historia, los discípulos dejaron todo, dejaron su trabajo de ser pescadores, dejaron empleados, dejaron familia, dejaron todo, siguieron a Jesús. ¿Murieron de hambre? ¿Perecieron necesidad? ¿No pudieron predicar el Evangelio? No, de ninguna manera. Ellos toda su vida, hasta su muerte, predicaron el Evangelio activamente todos los días en la nueva vida, con el carácter de amor de Cristo, y trastornaron aquel mundo de entonces con el Evangelio de Cristo, Cristo crucificado, que la cruz se convirtió en vida, en poder. Así cumplieron su cometido. Pero hoy Dios está llamando a esa vida. Por eso dice: hallará fe en la tierra en estos días, igual no hay fe. Pero ¿dónde está la fe? La fe está en el estudio. Por eso estamos estudiando. Estamos ya, gracias a la pandemia, gracias a la crisis, estamos en el estudio 536 estudiando, 536 horas estudiando este mensaje de salvación, y ni siquiera podemos terminar. Este mensaje es interminable, es una mina. Y por la gracia de Dios y por el poder de Dios y con la sabiduría de Dios, necesitamos creer, confiar que vamos a seguir estudiando. ¿Qué ha pasado con el pueblo adventista? Dice en 1888. ¿Por qué les faltó la fe verdadera? La mensajera del Señor dice: porque el diablo ha colocado su oscuro manto para cubrir a las personas. Cuando queremos luz, hermanos, dijo, luz preciosa, luz del trono de Dios, el diablo, dice, ha cubierto con un manto oscuro, ha enceguecido la mente de los adventistas, y como dice Apocalipsis 3:14 al 18, se ha cumplido la Biblia. Adventistas ciegos, dice. ¿Y con qué lo han enceguecido?
con la sabiduría de este mundo, con el estudio de este mundo. Lo ha seguido con las riquezas de este mundo y con todo lo que les ha ofrecido. Y para estos adventistas dice, Dios no vale, Cristo no vale. Lo que vale es el mundo. Por eso las universidades adventistas ofrecen educación mundana. Y los hospitales o clínicas adventistas ofrecen medicina del mundo, como si Dios no existiese. Y el adventismo confía en la riqueza, en sus casas, en la vida de la ciudad. Como si Dios no pudiera proveer el sustento. Para el adventismo no existe en sus Biblias San Mateo 6:33, que dice: buscad primero el reino de Dios, y todas las demás necesidades, todas las demás cosas que el hombre necesita para vivir en este mundo, Dios dice proveerá milagrosamente. Para el adventismo no existe Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El adventismo piensa que todo le va a faltar, por eso se busca la vida, quién sabe, honradamente, pero falta de fe. Para el adventismo no hay aquel texto bíblico que dice, que Pablo escribió y dice, todo lo puedo en Cristo. Todo se puede, dice, en Cristo. O sea, en Cristo, si Cristo mora en el creyente, si el creyente anda con Cristo, podrá cumplir la ley perfectamente, podrá tener carácter perfecto de Cristo, podrá vivir en paz, feliz, alegre, podrá predicar el Evangelio todos los días, podrá dar el fuerte pregón, podrá dejar la vida de la ciudad, el Espíritu podrá llevarlo al campo, podrá comenzar a vivir la vida del cielo en este mundo. A eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Dios no es un Dios injusto que le gusta mandar, ordenar, decir cumple la ley, sal de la ciudad, practica esto, paga esto. No, Dios nunca da órdenes, mandatos, sin antes dar vida nueva, sin antes dar salvación. Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios que cuando pide algo, Él mismo da. Recordemos a Abraham, Dios que le dijo, a Abraham le dijo, presenta un sacrificio en el monte Moria. Si es posible tu hijo, le dijo. Pero Dios ha provisto el cordero para el sacrificio. Así es. Si Dios dice, guarda el sábado, Dios te santifica, te justifica, te da una vida santa para que puedas guardar el sábado fácil. Si Dios dice, predica el Evangelio, está bien, pero Dios primero te da fuerza, nueva fuerza, no fuerza humana. Te da mente de Cristo, sabiduría divina, palabras de elocuencia, y te da el tiempo, te da recursos, te da todo, y Él mismo va a predicar
con el creyente. Su espíritu obra en el creyente. Entonces, por eso se llama un Dios de justicia. Sigamos leyendo el mensaje. Bien, entonces, ustedes quieren estar seguros que han aprendido a decirlo cuando salgan de aquí. Ustedes quieren estar tan enraizados y firmes en eso que cuando vayan a donde aquellos que están afirmados en la incredulidad, que ellos no arrojen su oscuridad sobre vuestra mente, que ustedes estén tan firmes con respecto a lo que es la verdad, que ustedes no serán zarandeados allí, sino que Dios pueda revelarles su preciosa luz. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y con él cenaré y él conmigo. Jesús ofrece entrar a la casa. Pero no está hablando aquí de entrar a nuestra casa de 4 paredes, no. La casa somos nosotros. El templo somos nosotros. Cristo quiere entrar. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios debe morar? Cristo quiere entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Pero si es que estamos dispuestos a dejar todo. La posición de Cristo es una actitud de paciencia e insistencia. Dice, te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico. Oh, la pobreza de alma es alarmante. Aquellos que son los más necesitados del oro del amor se sienten ricos y de nada sienten falta. Cuando les falta toda la gracia, habiendo perdido la fe, el amor, perdieron todo. Al adventista, al religioso, al protestante, evangélico, católico, todo le falta. No viven feliz. Les viene pues toda clase de males. Todo lo que tienen no sirve de nada. Pero Cristo está ofreciendo todo. Esa es la salvación verdadera en Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecir su palabra. Que Dios pueda aclarar estas palabras en la mente de los oyentes. Su Espíritu Santo pueda abrir la mente humana para que reciba la mente divina. Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pida a Dios y Dios le dará. Así que seguiremos estudiando, pidiendo a Dios sabiduría, y Dios nos hará comprender claramente la salvación y podremos comenzar a vivir esa salvación hoy mismo. O cuando uno comprenda realmente, comenzará a vivir esa salvación. Gracias a Dios por este tiempo de gracia. Gracias a los hermanos por su amable atención. Y será hasta el próximo estudio. Amén, así sea, Señor, conforme tu voluntad.